Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Tercer bloque de impacto económico, como lo habíamos anticipado, el tema tiene que ver con el resultado de las elecciones en la provincia de Neuquén, que ha tenido una gran repercusión, no solo a nivel regional, digo bien, sino también nacional e internacional. En la revista Forbes, una publicación referente en economía y negocios de Estados Unidos, se hace referencia al triunfo de Omar Gutiérrez del MPN, que le sacó 13 puntos al candidato del kirchnerismo, Ramón Rioseco. Para analizar el tema convocamos una opinión muy calificada. Nos acompaña Pablo Lummerman, él es licenciado en Ciencias Políticas y co-coordinador del Grupo de Diálogo Neuquino. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias, Daniel. Un placer estar acá. Gracias a ti. Bueno, has tenido que salir medio rápido de una reunión para estar, así que el doble agradecimiento. Un honor. Primera reflexión del resultado de las elecciones del domingo 10. Bueno, una inesperada, digamos, una inesperada elección favorable para el movimiento popular neuquino en el sentido de la distancia con el segundo, que se explica por los últimos días, creo que, de la elección y cierta inclinación hacia un voto estratégico útil, digamos, de muchos votantes que iban hacia el Pechi Quiroga, que cuando lo vieron que no iba a poder capitalizar ese voto, que era un voto positivo, pero también de rechazo a la alternativa, digamos, a la opción kirchnerista. Yo creo que eso inclinó mucho más la balanza, que ya se anticipaba que iba a ser, digamos, positiva para el movimiento popular neuquino, pero no con tanto. Entonces ahí eso le da más las colectoras un esquema inesperadamente positivo para el movimiento popular neuquino, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que dejó a todos bastante perplejos, en particular aquellos que le estaban prestando mucha más atención de lo que corresponde a las encuestas. Claro. ¿Sí? Y a tu juicio, ¿por qué esa diferencia entre las encuestas y la realidad? ¿Qué lectura le das? No, bueno, dos cosas. Yo creo que hay, como te digo, las encuestas trabajaron durante el último mes. Y creo que esto se resolvió en los últimos días. Claro, claro. Esto es la primera cuestión. Lo segundo es que la capacidad para producir encuestas fiables en la región es baja, digamos. Se depende mucho de Buenos Aires. Digamos, hoy no tenés una poliarquía de la confluencia, claro, o un Ipsos o lo que sea, claro, que son entidades que tienen un método, digamos, y que está probado y que están trabajando hace mucho tiempo. Entonces creo que tenemos un déficit, digamos, y esto es para los colegas politólogos y gente especializada en opinión pública, un déficit de producción de conocimiento local en materia de encuestas que podría reducir esa brecha. Pero así todo, esto es lo interesante de la democracia, ¿no? Claro. Que el ciudadano, en definitiva, tiene un menú, elige en función también de lo que hay disponible y lo que le interesa. Y esto, en los últimos días, creo que fueron claros en relación a cómo por un lado, se nacionaliza la elección y se internacionaliza, como vos la planteaste, y al mismo tiempo se hiperlocaliza. Claro. Porque en definitiva lo que también creo que está por debajo es que hay una neuquinidad que el MPN está representando de alguna manera, un control local de los procesos económicos, sociales y políticos, que el neuquino de alguna manera prioriza, ¿sí? Antes que participar de la gran batalla nacional. O sea que hay una combinatoria de razones que explican esto, pero que al mismo tiempo, si vos lo ves no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, vamos a ver una legislatura bastante repartida. A eso iba, claro. ¿No? ¿Y eso qué consecuencias puede tener? No, bueno, definitivamente mucho más trabajo de negociación política para los legisladores. Claro. Hay mucho recambio,
mucho recambio de personas, digamos concretamente. La entrada del Partido de la Democracia Cristiana, que digamos, adoptó a Jorge Marsovich como referente y que tiene hoy 2 legisladores electos, con lo cual es un nuevo actor que entra a jugar en un nuevo viejo, pero es nuevo en el sentido como agrupamiento. Y esto sí le va a dar, me parece a mí, a la legislatura una mucha más parálisis si no se negocia bien, y eso va a implicar dificultades para que el Ejecutivo pueda haber aprobado sus proyectos. O en el mejor de los casos, y siguiendo la tradición de la legislatura neuquina, que se destaca entre las legislaturas de la Argentina como una legislatura muy pluralista, o sea, muy diversa en su composición, en términos de partidos políticos representados, y al mismo tiempo muy capaz de construir consensos, al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí yo creo que vamos a ver la musculatura que va a tener también el nuevo vicegobernador para poder generar ese diálogo y ese debate para lograr sacar los proyectos adelante. ¿No? Bueno, para la calidad de la democracia, eso tiene su aspecto positivo, ¿no? Yo creo que sí, hay una cultura quizás muy instalada en la sociedad de buscar de alguna manera generar condiciones de poder para imponer ciertas decisiones, y eso es la cultura nuestra, ¿no? De buscar imponerse al otro, y creo que vamos a tener que sacar la mejor versión de nosotros mismos en materia política para lograr que estos consensos aparte no sean solo de cuestiones cosméticas, sino que vayan a la construcción de una institucionalidad que realmente la provincia necesita para que toda esta, digamos, esta fanfarria alrededor del proceso de Vaca Muerta pueda convertirse en bendición para los locales, digamos. Claramente es negocio para todos los que vienen a invertir y genera empleo, externalidades positivas, indiscutibles. El punto es las infraestructuras institucionales, como las rutas, las leyes, digamos, ¿no? Que sean capaces de dotar al Estado neuquino de herramientas capaces de regular a esta vaca. Bueno, vos diste en un punto clave, entre otros, la relación entre lo institucional y la infraestructura vial. Según la Constitución de Neuquén, las regalías deberían ser para obra pública, para inversión pública, cosa que se ha cumplido en muy baja proporción, ¿no? Así es. Ahí tenés la relación, lo institucional con infraestructura económica. Bueno, de hecho la Constitución es maravillosa, digamos, por ejemplo, un desafío muy grande para esta próxima legislatura es finalmente la creación del Defensor del Pueblo de la provincia, un mecanismo clave para prevenir conflictos, porque es un actor que justamente busca instalar procesos institucionales para proteger ciertos derechos de grupos que de otra manera se inclinan hacia el corte de ruta, se inclinan hacia mecanismos de visibilización más duros. Si hay un mecanismo institucional, constitucional, que permite canalizar esa vulneración de forma más constructiva, bueno, tendríamos ahí una herramienta. Es uno de los elementos que, digamos, la Constitución de la provincia plantea como fundamentales y que la legislatura hasta ahora no ha podido terminar de consensuar. A ver si alguien nos defiende como contribuyente también, ¿no? Claro, bueno, ahí tenés. El Defensor del Pueblo debería defender la ciudadanía en general de toda vulneración. Pablo, ¿en qué medida vos percibís que hubo un componente importante de voto anti-K en el voto a Gutiérrez? Más allá de los votos del MPN, de las colectoras. Sí, bueno, yo creo que hubo más, no sé cuánto yo creo que sí había mucho votante de Cambiemos, digamos, obviamente se incorpora dentro del votante Cambiemos un rechazo al kirchnerismo y la necesidad de generar las condiciones para que el kirchnerismo no vuelva al gobierno nacional ni a Neuquén. Con lo cual sí hay un componente ahí. Yo no sé si eso explica el triunfo. Creo que explica cierto desplazamiento de votantes del Pechi Quiroga al MPN. Pero el triunfo lo veo también más por un reflejo conservador de así estamos relativamente bien, lo que la propuesta del MPN no es radicalizante de ningún,
sigamos más o menos bien, estamos bien, la mejor provincia de la Argentina, digamos, hay una lógica optimista, sí, un discurso. Y donde la gente, más allá de que haya identidad, o sea, se sientan identificados con el PN, hay mucha gente que no se siente identificado con el PN y que igual lo votó, y quizás no, a mi interpretación, no por rechazo a Río Seco en sentido, o lo que significa el agrupamiento entre peronismo, kirchnerismo y Frente Grande que se armó ahí, sino fundamentalmente por mantener la idea de digamos, ciertas condiciones básicas en continuidad, ¿no? Como no cambiar demasiado de jinete en la mitad del río en un momento turbulento. También hay una mirada del neuquino al país, y ven, un país que está en una situación de crisis significativa y que en comparación acá no estamos tan mal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué cambiar? ¿No? Entonces ahí hay una cosa muy quizás pragmática, no ideológica, en el sentido de que no hay una apuesta a hacer grandes cambios, sino que seamos conservadores, mantengámonos en este margen y desde ahí veamos qué podemos hacer. También el voto es limitado en su capacidad de expresión, ¿no? Es un voto, digamos. Es importante tenerlo, pero bueno, no se agota ahí la democracia, ¿no? Tal cual. Pablo, gracias, muy valioso tu aporte, ¿eh? Un placer. Continuaremos en breve. Con gusto, con gusto. Pausa y último bloque, no se vayan. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Medife me cuida.